Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Mis queridos peregrinos, tenemos hoy un taller importantísimo. Es un tema que hemos querido separar completamente. Además, el catecismo lo trata muy de paso, pero que es una condición sin la cual no podemos orar. Tendríamos que ser unos genios, unos santos o unos raros para poder orar sin esta condición, y este tema de hoy es el silencio. El silencio. Yo recuerdo cuando era niño, en la escuela, las maestras decían: niños, silencio. Si no hay silencio en un aula de clase, es imposible enseñar a los alumnos. Y así nos hacían las maestras, los maestros, nos hacían una serie de ejercicios y de movimientos para que poco a poco, después de los recreos y de los juegos, entráramos en silencio, nos calmáramos, nos concentráramos, y entonces sí se podía tener una clase, se podía tener una lección, se podía tener una explicación. El silencio se requiere en muchas ocasiones, en momentos importantes, en momentos bellos, en momentos significativos. El silencio es un requisito absolutamente fundamental. Pienso, por ejemplo, en un concierto. Si hay un concierto, estamos todos gozando de la belleza de la música y los violines, lo que sea. De repente un ruido, ay, como que no puede ser, nos están disturbando, nos están robando la belleza de este momento. ¿Cuántas veces he escuchado yo personas quejarse, por ejemplo, de que en las misas se oye mucho ruido, mucho movimiento, mucho jaleo, trajín en la iglesia, gente que entra, gente que sale, ruidos, niños, muchas cosas, o tráfico fuera, se escucha dentro en el templo, y la gente no puede seguir con paz, con serenidad la misa, porque la misa requiere el silencio, el ambiente necesario para que las palabras, los gestos y todo tenga su propio significado. Dígase lo mismo de una conversación. Estamos en una conversación familiar, por ejemplo, y si hay dos conversaciones paralelas, uno ni está en una ni está en la otra. En cambio, si hay silencio, las gentes pueden hablar, expresarse, escucharse, entenderse, compartir. Ya no digamos cuando se trata de una conversación particularmente importante, íntima, trascendente en la vida de una familia, de una persona, de una relación, se requiere el silencio. Pues bien, el silencio también es una condición indispensable en la vida de oración. Si hay ruido, si hay boruca, si hay movimiento, no estamos en un clima adecuado para orar. Es verdad que a veces no nos queda de otra, tenemos que sabernos sobreponer, tenemos que sabernos abstraer, pero si el clima es de silencio, nos ayuda mucho para orar. Y quiero distinguir 3 tipos de silencio diversos, aunque vamos a hablar ahora de un escrito famoso que tiene diversas versiones, que circula, lo pueden googlear tranquilamente, los 10 o los 12 grados del silencio, los voy a comentar. Pero quiero referirme a 3 niveles de silencio
fundamentalmente cuando hablamos de oración. El primer nivel de silencio, el más elemental, es el silencio físico. El silencio de los ruidos, el silencio de la música, el silencio de las voces, el silencio del ambiente en el que uno se encuentra para orar. Nos dan casi envidia ver esos ambientes monásticos de un silencio total, hasta decimos sepulcral, de un silencio total donde todo ayuda y colabora para que uno pueda rezar, pueda contemplar, pueda recogerse. El silencio externo, físico, las condiciones del ambiente para el silencio. El segundo silencio, probablemente en nuestro tiempo sea el más complicado, el más difícil, y si no lo tenemos, es normalmente el campo de batalla más grande para nuestra vida de oración. Es el silencio psicológico. Qué curioso que muchas veces en un ambiente de silencio externo nosotros estamos canturreando una canción, estamos imaginando cosas, estamos imaginando conversaciones, estamos recordando melancólicamente situaciones, personas, acontecimientos, o nos proyectamos en el futuro, imaginando qué vamos, qué hacemos, qué decimos. Entonces, las potencias del alma, las facultades, la psicología en sus diversos aspectos, muchas veces nos hacen mucho ruido. Vamos a comenzar con la inteligencia. Pienso muchas cosas. Estoy pensando, estoy leyendo algo, pero la mente está en otro lado. La voluntad, los afectos de la voluntad, los afectos de las personas, ahí es donde a veces se nos incrustan malquerencias, enojos, rencores, envidias, celos, y ahí nos están haciendo un ruido interior. Ya no digamos la imaginación, que Santa Teresa llama la loca de la casa. Imaginar, 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 a veces cosas grandiosas, heroicas, a veces mezquindades, a veces tonterías. Así nuestra alma, en sus diversos niveles y en sus diversos aspectos, a veces tiene mucho ruido. Esto ya es la leña que enciende el fuego, porque nos llegan mensajes. Y entonces estamos aquí, pero estamos en España con un amigo, pero estamos en el fútbol con otro amigo, pero ya nos mandaron una canción, un video de política, y ahora de historia, y ahora de música, y estamos girando por todos los mundos, porque este ruido se nos mete dentro y entonces nos desarticula el silencio interior. Lo hemos llamado silencio psicológico porque es la armonía o la desarmonía interior con la cual nosotros nos planteamos un momento de oración o un hábito de oración o una actitud de oración, que es lo que necesitamos para poder escuchar a Dios y escucharnos también a nosotros mismos, escuchar nuestra persona, nuestro presente, nuestro pasado, pero escucharlo, dominarlo, acogerlo y no encontrar que estamos correteando gallinas dentro de un gallinero y nunca acabamos de atraparlas. Finalmente, el silencio espiritual. El silencio espiritual presupone los anteriores, presupone el silencio físico, presupone el silencio psicológico, y es un estado del alma que es una gracia. Se identifica mucho con la oración de contemplación, y es cuando Dios nuestro Señor habla en el alma y hace escuchar y hace entendernos su voz, su amor, su presencia, su creación, su ser. Silencio espiritual. Yo
Le pido a Dios mucho que en esta peregrinación entendamos lo que tenemos que hacer para que nos apliquemos a ello y podamos llegar a este coloquio con Dios que es el silencio. El mejor coloquio con Dios es el silencio, la escucha amorosa cuando Dios habla y todo lo demás se calla porque Dios habla y tiene mucho que decirnos, aunque tiene solo una palabra y es su Hijo, el Verbo eterno. El Verbo eterno. Entonces, condición indispensable para la oración, el silencio. El silencio puede tener 3 diversos campos que tenemos que cuidar. El silencio físico, el ambiente de silencio, el silencio psicológico, el orden, la madurez, el equilibrio interior, el dominio de mis facultades humanas. Esto coincide con la sanación interior y con la madurez de la persona. Un inmaduro está siempre distraído, pensando, recordando, sin ningún tipo de control interior. Y finalmente el silencio espiritual, que es realmente una gracia y que coincide con ese encuentro amoroso con Dios, la escucha de Dios, cuando Dios habla, cuando Dios hace sentir, cuando Dios hace entender. San Ignacio de Loyola, en su experiencia, muy interesante experiencia y muy rica para la vida de la Iglesia a través de la espiritualidad ignaciana y la acción pastoral de la Compañía de Jesús. Su experiencia nos relata que tuvo un momento de silencio interior en el cual en momentos entendió a Dios, entendió la redención, entendió la salvación, entendió miles de cosas en un momento. Si no recuerdo mal, estaba al lado de un río cerca de Montserrat, estaba en pleno proceso de conversión y en ese momento Dios le hizo entender muchísimas cosas y ahí se manifiesta de modo muy claro lo que es el silencio espiritual. Bien, esto es una especie de introducción. Vamos ahora a recorrer brevemente esto que se llaman los grados del silencio. Verán que va recorriendo un poco lo que acabo de decir, pero de un modo un poco más desmenuzado. Entonces, yo lo tomé de CatholicNet, los 12 grados del silencio, pero hay muchas explicaciones, pueden ustedes encontrarlas en internet, en los autores de vida espiritual, en explicaciones de la vida cristiana. Tiene este artículo una introducción que me parece importante. Dice, la vida interior podría consistir en esta sola palabra, silencio. La vida interior, esa interioridad del alma consigo mismo, con los demás, con Dios, eso que pasa en nuestro mundo interior, en el campo espiritual obviamente. Toda esa armonía o esa desarmonía es la vida interior, pero en el sentido positivo se podría identificar con el silencio. Es el silencio el que prepara a los santos, el que los comienza, el que los continúa, el que los acaba. Dios, que es eterno, no dice más que una sola palabra, que es el Verbo. De la misma manera, sería de desear que todas nuestras palabras expresasen a Jesús directa o indirectamente. Esta palabra, silencio, qué hermosa es. A veces se nos queda aquí el guarden silencio de los maestros y nos parece una expresión medio represiva, pero no lo es. Es una delicia el poder estar en silencio con nosotros mismos, en silencio con Dios. Entonces, vamos a recorrer brevemente los 12 grados del silencio. El primero dice, hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Fíjense bien,
hablar poco con las criaturas. Poco significa lo necesario. Desde luego, quien está hablando todo el tiempo y no para de hablar y no para de hablar en toda su vida, en toda la vida, tiene el riesgo de decir muchas tonterías y no tiene la capacidad de escuchar ni a los demás, ni a sí mismo, ni a Dios. Entonces, cuando aquí los grados del silencio nos hablan del primer grado, es como el grado más elemental. La persona que está curioseando, que quiere saber todo, que habla de todo, que siempre tiene que decir, escucha poco y entonces no va a hablar ni con los demás ni con Dios, solo habla. Este primer grado tiene una vertiente negativa y una positiva. Hablar poco, hablar lo necesario, hablar lo indispensable con los demás para dedicarle tiempo a Dios, para hablar con Dios. Sería muy interesante que pudiéramos hacer una evaluación. ¿Cuánto hablo con los demás? ¿Cuánto hablo conmigo mismo? ¿Y cuánto hablo con Dios? ¿Cuándo me dirijo a Dios? ¿Cuándo le escucho a Dios? Primer paso, primer grado de silencio, hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. El segundo grado del silencio es silencio en el trabajo y silencio en los movimientos. Como les dije antes, a veces en nuestra vida hay mucho trajín. Hay un trajín necesario que es la vida de todos los días. Pienso en unos padres de familia que tienen sus hijos, 2, 3 hijos, 5 hijos, tienen muchísimo trajín. En mi casa había un trajín espantoso con 13 hermanos, ya se podrán ustedes imaginar. Pero hay un trajín innecesario. Es un hacer cosas, es un mover, es un llenarnos de un activismo. Yo recuerdo cuando era niño fue el Campeonato Mundial de Fútbol México 70. Muchos de ustedes no habían nacido, desde luego no los aquí presentes. México 70, yo tenía 10 añitos y me acuerdo que estábamos viendo los partidos y acabando el partido salíamos a jugar, pero desaforadamente, a jugar con una bola, a corretearnos a la bicicleta. ¿Por qué? Porque la actividad de un partido te desencadena interiormente la necesidad de actividad. A unos niños les haces ver una película de acción y salen como toros de lidia a jugar, a pelearse o a lo que sea. Tenemos que cuidar el trajín de los movimientos, el trajín de los trabajos, el trajín de la vida en general. Lo digo porque a veces sin darnos cuenta caemos en activismos, casi una actividad frenética, descontrolada, subir, bajar, hacer, llega el fin de semana, tenemos que ir a 20 partes. Calma. El mundo sigue girando siempre en la misma dirección y siempre en la misma velocidad. El tercer grado de silencio, pasamos ya al silencio psicológico. Los dos primeros son externos, con los demás, con el ambiente. Aquí el tercer grado es el silencio de la imaginación. Ya les dije que Santa Teresa llamaba a la imaginación la loca de la casa. ¿Por qué? Porque la imaginación tiende a crear realidades. Es indispensable la imaginación. No podríamos vivir sin la imaginación. Si yo pienso ahora en moverme de aquí, de esta capilla, a mi habitación, es gracias a la imaginación que recrea el trayecto que voy a hacer. Si no, a lo mejor no sabría yo para dónde ir. La imaginación está en función de la acción. Pero a veces la imaginación se nos desordena mucho. Y aquí quiero decirles
que nosotros en nuestra cultura, en nuestro mundo actual, tenemos unas fuentes muy malas de desorden de la imaginación. Y son las películas, las series, los juegos electrónicos, los videos. ¿Por qué? Porque sobrealimentan la imaginación hasta el punto de que se nos hace descontrolada. Entonces no vivimos en el momento actual. Vivimos siempre proyectados en un futuro, en un hipotético, en un mañana, en un después, en un se verá, que nos hace desconectarnos, arrancarnos del momento actual, que es el único que tenemos. El único momento que yo tengo verdaderamente en mis manos es el momento en el que estoy viviendo. Si en vez de estar viviendo aquí me proyecto en un futuro hipotético, pierdo el momento presente y no tengo el hipotético, porque no existe, está solamente en mi imaginación. Hay que cuidar de cerrar la puerta de la imaginación, de ponerla en su lugar, de tenerla bajo control, porque la imaginación nos puede hacer perder mucho de nuestra vida concreta. Ya no digamos de la oración. Voy a hacer oración, me siento a hacer oración, me voy a la iglesia, inmediatamente me empiezo a proyectar, tengo que ir, tengo que hacer, tengo que hablar, tengo que escribir, tengo que comprar, y no puedo recogerme ni mínimamente en mi interior. El silencio de la memoria. El silencio de la memoria es el silencio del pasado. Aquí a veces no solamente son recuerdos, sino que son recuerdos con dolor, recuerdos con tristeza, recuerdos con nostalgia, recuerdos con pasión, recuerdos con afecciones. Entonces, la memoria nos lleva a un pasado. Fíjense, hablamos de la imaginación y hablamos de la memoria. Una me jalonea hacia el futuro y la otra me jalonea hacia el pasado. Las dos son excelentes facultades del alma, son dones de Dios. Pero si no las controlamos, ambas dos nos hacen perder el momento presente. Ni estoy en el pasado porque ya pasó, ni estoy en el futuro porque no existe. Y entonces no estoy tampoco en el presente. Qué importante es poner en su lugar nuestra memoria, usar las memorias cuando tenemos que usarlas, recordar las cosas. También aquí nuestra cultura, por este motivo y por otros muchos, nos ha hecho perder cantidad de memorias. Está haciendo nuestra memoria cada vez más limitada, cada vez más indispensable, las cosas estrictamente necesarias, cuando la memoria que recuerda los dones de Dios, la memoria que recuerda datos, que recuerda hechos, que recuerda conocimientos, es una facultad maravillosa de Dios. Yo bendigo a Dios con todo mi corazón, que tanto en la escuela como en mi casa me tocó todavía el tiempo de grabar en la memoria. Y entonces recuerdo cantidad de hechos, fechas, nombres, teléfonos, cosas sin gran esfuerzo, porque formé la memoria cuando era yo, o dicho, me ayudaron a formar la memoria cuando era yo niño. La memoria tiene que procurarnos elementos de reflexión, de contemplación, de agradecimiento, no elementos que nos turban, que nos sacan de nosotros mismos. Quinto, es el silencio de las criaturas, pero ya no me refiero al silencio físico, sino al silencio mío con las criaturas y de las criaturas conmigo. Es decir, con qué orden yo uso, yo amo, yo me sirvo de las criaturas. Y aquí vale el principio del tanto cuanto. Tanto cuanto. ¿En qué medida me interesan las criaturas? En la medida en tanto cuanto me llevan a cumplir el fin de mi vida.
Una criatura que me desordena la vida me está causando falta de silencio, me está distrayendo, me está turbando, me está haciendo ruido, hasta lo decimos así. Tengo ahí un tema que me está haciendo ruido. ¿Qué? Ambición por el dinero, un afecto desordenado por una persona que sé que no debo cultivar, un interés desmedido por el deporte o por cosas. Las criaturas nos turban, nos sacan del orden que debemos mantener. El sexto grado del silencio es el silencio del corazón. ¿Cómo amo yo a las personas, a las cosas? ¿Cómo amo yo a las personas, a las cosas? ¿Las amo con orden o las amo con desorden? ¿Cómo es mi corazón? Mi corazón es un corazón maduro, es un corazón equilibrado. ¿Lo pongo a amar las cosas que debe amar o lo pongo a amar cosas banales, fútiles, pecaminosas, desordenadas? El silencio del amor es el amor en el silencio, silencio de afectos, de simpatías y de antipatías, de deseos, de lo indiscreto, el silencio de fervor en lo que tenga de exagerado, el silencio de deseos desmedidos, aunque a veces parezcan muy buenos y muy santos. Lo que mi corazón quiere, lo tengo que cuidar, lo tengo que controlar, tengo que ser dueño de mí mismo en las cosas que ama, en las cosas y personas que ama mi corazón. También conmigo mismo. El amor desordenado a mí mismo, el egoísmo, el egocentrismo, el narcisismo me tiene con un ruido enorme porque me complica todas las relaciones con los demás. Cuidado al narcisismo, que es el amor desordenado a mí mismo. Y aquí llegamos de lleno al séptimo grado del silencio, que es el silencio del amor propio. El silencio del amor propio, el silencio del narcisismo precisamente. El silencio del narcisismo, el silencio del amor propio tiene un nombre bellísimo: la humildad. Cuando uno es humilde consigo mismo y con los demás, vive en el silencio. Y si no, todos los demás me quitan la paz. Uno porque me dijo, el otro porque me pidió, el otro porque me hizo una mala cara, el otro porque no me entendió, el otro porque no me consideró. Todo el mundo es culpable de todo y yo vivo sobre espinas porque no tengo humildad, no tengo silencio de mí mismo. Me hago ruido a mí mismo en la relación con los demás. Es el silencio de la naturaleza en la pena o contradicción, el silencio de los cansancios, de los fríos, de las incomodidades. Qué hermoso. Una expresión de este silencio es la santa conformidad. Cómo agradezco y bendigo a Dios que mis padres, sobre todo mi madre, me educó mucho en la santa conformidad. Confórmate, es decir, acepta con serenidad, acepta con paz lo que tienes. De niños comienza la incomodidad. Yo quiero la ventana, yo quiero este pan, no, yo quiero el otro, yo quiero este lugar, yo quiero esta cama, yo quiero la otra. De niños, de pequeños, comienzan las inconformidades y comienza la formación de la conformidad. Ese es el silencio del amor propio. Luego viene el silencio del espíritu. El silencio del espíritu, en pocas palabras, es la pureza de intención. Es decir, ordenar mi intención según la voluntad de Dios. Cuando se nos mete impureza de intención, intenciones torcidas, poco a poco van haciendo más ruido en nuestra alma.
y no se pueden esconder las intenciones torcidas. Me acuerdo hace tiempo, conversaba yo con una mujer que sentía algo de parte de su marido y no sabía qué era, algo percibía que no estaba bien en su relación matrimonial y ese algo era una intención desordenada sobre sus bienes materiales. Cuando nuestra intención no está ordenada, hay un ruido, se nota un ruido, se nota una inquietud, se nota un interés mezquino, pobre, egoísta, desordenado. Silencio de la intención, pureza, simplicidad. Silencio de las miras personales, silencio de la curiosidad sobre las cosas que a mí no me interesan o no me incumben. Silencio para no estorbar la obra de Dios, silencio del orgullo, santa indiferencia, santa indiferencia. El 9º grado del silencio es el silencio del propio juicio. ¿Cuánto nos cuesta, queridos hermanos, que nos contradigan o que nos cambien el juicio? Se los digo yo que soy religioso y que la obediencia cuesta muchísimo. Yo veo que las cosas se tienen que hacer así, 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 y mi superior me dice que las haga yo así. ¿Por qué? Él así lo ve, él es el superior. Y no digamos en el matrimonio, ¿cuántas veces los problemas matrimoniales porque nadie cede en el juicio, en cómo se ven las cosas, en cómo se deciden las cosas, en las opciones que hay que hacer, en las decisiones de la familia o del trabajo? Es importante mantener silencio de nuestro propio juicio. También aquí es una forma de conformidad en los juicios, en el modo de razonar, de pensar, de decidir, de optar. Silencio de la voluntad. Queridos hermanos, el silencio más perfecto de la voluntad es querer hacer siempre y en todo la voluntad de Dios. Este silencio lo tuvieron algunos santos como San Luis Gonzaga. El programa de vida de San Luis Gonzaga es agradar a Dios en todo. Es decir, no agradarme a mí en todo, sino agradar a Dios en todo, y eso es mi agrado. Así soy feliz cuando yo veo que Dios es feliz conmigo. Qué hermoso, por ejemplo, cuando en la relación matrimonial, esposo, esposa, hijos, padres, el deseo es complacer al otro. Si todos queremos complacer al otro, tener al otro como superior, tener al otro como director, todos nos estamos agradando la vida. Cuando no vivimos este silencio de la voluntad, todos estamos como alacranes. Yo, lo mío, para mí, ahora, no te importa, no te metas, ¿qué te interesa? ¿Por qué? ¿Para qué? Nos hacemos la vida imposible. Este silencio es muy costoso. Complacer a los demás siempre, decir que sí siempre, con bondad, con mansedumbre, con alegría, con desinterés. Claro, yo no puedo ceder en cosas que no puedo ceder. Pero sí puedo ofrendarme mucho para complacer a los demás, haciéndolos felices, y eso me hace feliz a mí. Dice la Escritura que Jesús, es una profecía de Isaías, que Jesús era como oveja llevada al matadero, que no abría la boca. Jesús tiene un silencio absoluto de su voluntad cuando dice: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y con esa oración de Getsemaní vemos que Jesús recibe el poder, la fuerza, el apoyo de su Padre para afrontar la pasión y afrontarla con sencillez, con mansedumbre, con humildad. Termino. El silencio consigo mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros hablando con nosotros mismos? Qué mal me han tratado, pero cómo estoy sufriendo, cuánto me duelen las cosas, los achaques, la edad, nadie me toma en cuenta, nadie se ocupa de mí, etcétera, etcétera, etcétera. El silencio consigo mismo consiste en no escucharse, ni quejarse, ni consolarse. Qué grado de virtud tan grande el llegar a ese perderse a sí mismo, lo dice Jesús. El que no toma su cruz cada día y me sigue, el que no se pierde a sí mismo, se pierde, no se gana. El que se pierde, se gana. El que no se pierde, no se gana. Finalmente, 12º grado del silencio es el silencio con Dios. Es decir, es no decirle nada a Dios, sino escucharlo. Cuando Dios habla, queridos peregrinos, créanme, no se necesita nada más en esta vida y no se necesita nada más en la eternidad. Silencio con Dios es adorarlo, es contemplarlo, es aceptar su voluntad, es amarlo, es perderse en Él. Qué hermoso decía Jesús, que placita sunt ei faccio semper. Yo hago siempre lo que es de su agrado. Jesús no se estaba buscando a sí mismo. Jesús quería agradar siempre y en todo a su Padre y por eso Él vivía feliz, lleno de paz, lleno de equilibrio, lleno de mansedumbre, lleno de madurez humana y espiritual. Queridos peregrinos, les dejo estas reflexiones sobre el silencio porque el silencio es importantísimo como condición indispensable para la vida de oración, para la vida interior, para crecer, para escuchar a Dios, para escucharnos a nosotros mismos. Y si descubres que hay aspectos del silencio en los cuales estás fallando, no te desanimes, al contrario, ponte a trabajar en ellos, ponte a conquistarte. Hace muchos años leí una expresión que me llamó la atención. La condición para amar a Dios es conocerse a sí mismo. Si yo soy una vasija y tengo 10 agujeros en la imaginación, en la memoria, en los afectos, en la voluntad, en mi juicio, tengo agujeros por donde se me va todo. Intento llenar esa vasija y se me vacía, nunca la logro llenar. Si me conozco, puedo ir tapando con paciencia, con madurez, con virtud, tapando esos agujeros, de modo que mi vasija vaya conteniendo, recibiendo la gracia y la voluntad y el amor y la sabiduría de Dios. Que Dios los bendiga, sigamos orando mucho unos por otros y encomendémonos mucho. Estamos celebrando la novena de San José, preciosa novena de San José, un grande santo. Encomendémonos a Él, que Él vivió mucho los 12 grados del silencio. Es uno de los mayores ejemplos de santidad en el silencio, de escucha de Dios, de obediencia humilde a los designios de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.
mis rodillas a tus pies. Estarías cuando te necesitará. Me contó de aquella paz en tu presencia que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio, que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando, o cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón